Pero bueno, dice en mi primer libro, Teófilo, escribí lo que Jesús hizo y enseñó. Luego el Evangelio es un escrito sobre Jesús en lo que enseñó y en lo que hizo. Lucas pretende, pues, escribir sobre Jesús, dar noticias de Jesús. Es un libro que él quiere que se lea en el imperio, en el Mediterráneo, en la cultura occidental, en las grandes ciudades, que tienen la suerte de saber leer, que lea un libro que da noticias sobre Jesús de Nazaret. En dos vertientes, en la enseñanza y en la práctica. Lo que Jesús habló, comunicó, enseñó, y lo que Jesús realizó, hizo. Luego divide, ¿verdad?, dos capítulos, la palabra y la práctica. Así que esta es la pretensión que él tiene al componer el Evangelio. Hacer un relato para dar noticias de Jesús en el mundo mediterráneo, en esa época que puede ser muy bien los años 80, 90 de nuestra era, la época del Imperio Romano, la cultura helenística romana, en un contexto urbano de grandes ciudades importantes del Mediterráneo. Os presento un libro sobre un personaje llamado Jesús, y lo voy a presentar pues en dos capítulos, lo que enseñaba y lo que hacía. Muy bien, pues ya sabemos la pretensión de Lucas, componer un evangelio que diera noticias sobre Jesús. Nos vamos ahora al prólogo del evangelio y vamos a encontrar capítulo 1, versículos del 1 al 4, el cómo realiza este trabajo. Es muy bonito porque nos va a presentar cómo trabajaba un escritor en aquel tiempo, cómo compuso el evangelio. Así que Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Podemos titular este prólogo como el trabajo del escritor. ¿En qué consistía este trabajo? ¿Cómo se construía? ¿Cómo se componía un evangelio? ¿Cómo se contaba esta historia? Porque hay que tener el punto de partida de que Lucas no conoció personalmente a Jesús. Luego, todo lo que sabe Lucas de Jesús es porque lo ha escuchado de los testigos, de los predicadores, de los comunicadores del evangelio, de aquella generación que estuvo con Jesús. Luego, Lucas no pertenece a la generación que convivió con Jesús, sino a la siguiente, que es cuando aparece el fenómeno literario en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Los evangelios corresponden a la época de los 70, 80, 90, 100. Y a esa generación que escribe, para escribir se apoya en la tradición oral, y la tradición oral en la que desarrollan los testigos de Jesús. Jesús no escribió nada, son sus testigos, sus discípulos quienes hablan, quienes anuncian, quienes comunican mediante la palabra, y la siguiente generación es la que pone por escrito. Pues bien, dice así el prólogo. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han realizado entre nosotros. Fijaros cómo empieza, puesto que muchos han emprendido la tarea de escribir. Es muy bonita esta expresión porque lo primero que nos dice es que él no es original, ya hay muchos que han compuesto un relato. El fenómeno de escribir sobre Jesús era como una moda en aquel tiempo, ¿no? Muchos significa que había muchos escritos sobre Jesús. Puesto que muchos han compuesto un relato, que sepamos, ¿verdad? En ese mucho hay que incluir, tenemos la seguridad, ¿verdad?, de, en primer lugar, que el Evangelio de Marcos ya estaba escrito. El Evangelio de Marcos es el primero. Y Marcos está compuesto por el año 70, Lucas es por el año 90. Luego,
20 años antes de Lucas, ya había un librito circulando por las comunidades. Y había un librito pequeñito llamado Marcos con 16 capítulos, que más bien es un cuadernito sobre Jesús, que era el tesoro en aquel momento de las comunidades. Luego Lucas conoció a Marcos y lo había leído, lo había encantado, lo había aprendido casi de memoria. Luego Lucas ya conoció un texto escrito sobre Jesús. El que tuvo mérito fue Marcos, que no tenía nada. Marcos lo que tenía era una tradición oral, muchos recuerdos, pero él no tenía nada escrito. Marcos inventó el Evangelio como libro. Pero Lucas ya se apoya en Marcos y lo maneja y lo tiene y le gusta y lo corrige. También tenemos otro documento que posiblemente ya era un documento literario que se llama La Fuente de los Dichos de Jesús. Era una colección de palabras de Jesús de Nazaret. Era una colección, atención, colección de palabras sueltas de Jesús de Nazaret. Este cuaderno, llamado Colección de Palabras de Jesús, se conoce normalmente como la fuente de los dichos de Jesús. Un dicho de Jesús: amad a vuestros enemigos. Bueno, pues está todo. Y ya parece que en la época de Lucas, esta fuente, este documento sobre los dichos de Jesús ya circulaba. Luego Lucas tiene en su mesa la fuente de los dichos y tiene en su mesa el Evangelio de Marcos. Mira, ya no es poco. Luego, si yo voy a escribir un libro sobre Jesús, tengo que leer eso, porque así ya tengo yo lo fundamental. Así que es muy bonita la expresión mucho, ¿no? Porque nos da a entender de que Jesús se puso de moda en la literatura cristiana de finales del siglo I. Muchos han emprendido una tarea de dar noticias sobre Jesús escribiendo. Bueno, pues sigue Lucas diciendo: como nos lo transmitieron los que fueron testigos. Es decir, Lucas no vivió con Jesús. Hay gente que piensa que los evangelistas tenían como unos móviles o unas cámaras fotográficas que iban retratando, captando todo lo que Jesús iba haciendo, ¿no? No, los evangelistas, en el caso de Lucas, no conoció a Jesús. Luego Lucas se inspira, se apoya para escribir no solamente en esos dos textos, sino en la predicación de los que fueron testigos, predicadores del Evangelio. Muy bonito esto, porque Lucas se apoya sobre la generación anterior a él, que son los predicadores, son apóstoles, son evangelizadores, son discípulos, son comunicadores del Evangelio. En ellos se apoya. Luego, esto llevaría a Lucas a una tarea muy bonita, que sería viajar. Por eso hemos dado la sensación de Fitur esta mañana aquí en la casa, en la recepción. Está conecta estupendamente, porque tú te preguntas cómo buscaba Lucas información sobre Jesús. ¿Quién tenía esa información? La tenían los testigos. ¿Y dónde estaban esos testigos? Había que ir a buscarlos, había que visitarlos. De ahí que nace un Lucas que, después de Pablo, para mí es el viajero por excelencia, ¿no? Visitar una comunidad para traer una parábola, visitar una familia que se relacionó sus antepasados con Jesús y cuentan una historia sobre Jesús, visitar una comunidad que te cuenta un relato, y se movían de un lugar a otro buscando relatos, buscando información, buscando noticias que se transmitían oralmente y que él iba recogiendo y almacenándola en una caja, por hablar así, ¿verdad? Lucas tendría una caja grande de cartón donde iba metiendo todos los recuerdos que encontraba en su viaje, en la búsqueda de noticias sobre Jesús. Así que para escribir, el escritor tenía que moverse, tenía que buscar material, tenía que ponerse en contacto con otras comunidades, tenía que indagar, y así, de esta manera, sacaban noticias de Jesús.
dice Lucas a continuación: yo también personalmente he decidido escribírtelo, Teófilo, por su orden. Luego Lucas, que sabe que ya ha habido escritores, dice: yo también he decidido, Teófilo, escribírtelo de manera ordenada. Luego, en cierta forma, Lucas no está satisfecho con lo que ha leído. En cierta manera, Lucas ve que es incompleto. Dice: yo decido escribírtelo, querido Teófilo, y además ponértelo de manera ordenada. Aquí tenemos un trabajo de escritor que sabe que para comprender bien una lectura hay que presentar el material de manera orgánica, sistematizada, bien presentada, para que tengamos una historia lo mejor y más completa de Jesús. Luego Lucas aparece como inconformista con lo que hay, con Marcos y con los dichos de Jesús, con esa colección y con todo el material que va encontrando. Descubre que vale, pero que él quiere hacer una obra ordenada. Tiene, digamos, un gusto por ser un buen escritor. Un buen escritor no escribe de manera desordenada, sino que va escribiendo, formando un conjunto, ¿no? Una vida, un relato ordenado. Y en Lucas encontramos, pues cuando visitemos el museo, ¿verdad?, cómo ha ordenado desde el nacimiento de Jesús hasta la ascensión, ha puesto, ¿verdad?, todo un itinerario precioso sobre la vida de Jesús, tal como se podía contar en aquel momento. Y que Lucas tiene la pretensión de mejorar lo que ya había. Él quiere escribir y quiere escribirlo porque está en desacuerdo con lo que había, quiere escribirlo mejor y ordenarlo mejor. Y finalmente dice: Teófilo, te escribo la obra, te la dedico a ti, para que conozca la solidez del Evangelio, para que conozca la solidez de la enseñanza que este Evangelio comunica. Mira, esto no es cuento de nada, esto no es mitología, esto no es ciencia ficción, esto es un relato con una base histórica, esto es un relato consistente, y que tú sepas, Teófilo, que lo que tú estás leyendo y lo que tú estás recibiendo y la fe que tú tienes se apoya en hechos que son verificables y que están ahí después de haber sido investigados. Es curioso que no nos diga que la pretensión de la obra sea provocar la fe. No, él supone que los lectores ya son personas creyentes. El Evangelio de Juan, al final, dice: estos hechos que habéis escuchado, que habéis leído, están ahí para que creáis, y creyendo tengáis vida. Un evangelio que nace para suscitar la fe. En el caso de Lucas es para percibir la solidez. Luego ya estamos en un grupo de creyentes que son personas creyentes, pero que el evangelio le va a dar solidez, le va a dar una consistencia. Yo creo que este sería nuestro caso, ¿verdad? Somos todos creyentes, esta lectura nos va a enraizar más en Jesús y nos va a dar más consistencia en la fe. Una fe poco aclarada se va a aclarar con la lectura de este Evangelio. Una fe un poco infantilizada va a madurar con este Evangelio. La pretensión de Lucas es que los lectores progresen en la fe en Jesús. Bueno, pues estos son los dos prólogos. Fijaros bien que nunca les dedicamos la atención a los prólogos. Sin embargo, nos han hablado un poquito sobre lo que Lucas buscaba, pretendía. Bueno, pues ahora ya vamos a concluir fijándonos en la mesa del escritorio de Lucas. Pensad que esta mesa tan bonita con este mantel es el escritorio de Lucas. Posiblemente sea ya una persona, Lucas, mayor, ¿no?, que ha terminado su etapa de evangelización. Hay gente que lo pone en relación con Pablo de Tarso, del equipo de Pablo. Pero bueno, no se puede confirmar totalmente. Sí, sin duda, Alvin es una persona muy viajera, una persona que contagiaba un interés y una pasión por Jesús muy grande, un gran
comunicador de Jesús, un gran divulgador de Jesús, y ha trabajado mucho, y llega a la etapa de la jubilación, llega a la etapa de mayor, y se ha visto en condiciones de escribir un buen relato para que Jesús sea conocido en el espacio del Imperio Romano, en las grandes ciudades donde había movimientos culturales y había un interés grande por la cultura, pues que conozcan a Jesús de Nazaret. Él escribe un libro sobre Jesús para que lo lean la gente del imperio, ¿no? Y yo creo que estamos ante un Lucas mayor, un Lucas adulto, un Lucas ya quizá después de haber vivido mucho y después de haber trabajado mucho. Entonces vamos a casa de Lucas, ¿verdad? Invito, ¿verdad?, antes de visitar su museo, y miremos lo que tiene Lucas en la mesa para componer su evangelio. Esta gente le daba mucha importancia al vino. Se tomaban unas copas de vino riquísimas, porque el vino formaba parte de la cultura mediterránea, de la dieta mediterránea, de la vida mediterránea, y estos escritores seguro que eran pobres, pero tenían sus buenas botellas de vino, y Lucas nos invita una buena copa de vino de Corinto, por ejemplo. Vino de Corinto, una buena copa de vino, y habla con nosotros. Y miramos, curioseamos la mesa de Lucas, donde va a escribir su evangelio. ¿Qué tendría Lucas en la mesa? Un hombre culto, muy culto, un griego. Por lo tanto, en su pequeñita biblioteca tendría libros de la religión griega, tendría libros de mitología griega, de teología griega, porque es lo que leían. Luego un hombre culto, un hombre que conoce la religión de sus contemporáneos. Él escribe en griego para una cultura griega, para personas educadas, ¿verdad?, en esta mentalidad grecorromana, ¿no? Por lo tanto, conoce muy bien la religión grecorromana, y tiene sus libros, tiene su poeta, y tiene libros de filosofía. ¿Por qué? Porque mete cita en los hechos y en el evangelio. Por eso se sabe de que tenía una buena cultura histórica, literaria, del mundo de la religiosidad grecorromana. Así que estos libros los tendría en una estantería pequeñita, ¿no? Sobre la mesa, ¿qué tenía además? Pues mirad, aquí tenía el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Porque Lucas, aun siendo griego, conoce muy bien el Antiguo Testamento. Algunos piensan que podía ser judeo-helenista, ¿no? Es decir, de madre judía o de padre judía. Por lo tanto, conocía muy bien todo lo que es el Antiguo Testamento, las tradiciones de Israel, ¿no? Aunque es un hombre griego. Eso sí, tiene un buen conocimiento de la Sagrada Escritura. Y para tener un buen conocimiento de la Sagrada Escritura, un pagano era muy difícil, ¿no? Un griego no tenía este interés por las tradiciones de Israel. Luego, si maneja muy bien el Antiguo Testamento, quizás sea que él sea judeo-helenista, es decir, un griego que su madre, su padre, lo educó bien. Así que tiene el Antiguo Testamento en la mesa. ¿Qué tiene Lucas además en la mesa? Pues la mesa tiene la colección de los dichos de Jesús, que ya posiblemente estaba escrita, pero un cuadernito con palabras sueltas de Jesús. Decimos dichos, palabras, no cuenta relatos, no cuenta los milagros, sino solamente palabras sueltas. Y es conocida esta colección como dichos de Jesús. Lo tenía sobre la mesa. ¿Qué tenía sobre la mesa? Lo que más quería, que era el cuadernito de Marcos. Marcos desde el año 70 estaba circulando por todas las comunidades y tenía Marcos. Antiguo Testamento, los dichos de Jesús, Evangelio de Marcos, en el fondo una estantería con literatura, historia en greco-romano,
¿Y qué era lo que más le falta? Una caja de cartón grande, y en esa caja de cartón que tenía pues todos los recuerdos que había conseguido en sus viajes sobre Jesús. Y ahí tenía parábolas, tenía milagros, tenía enseñanzas de Jesús. Bueno, tenía una cantidad de materiales que había conseguido a través de las visitas, a través de los viajes, a través de las conversaciones con los cristianos, a través de comunidades que le relataban una historia. Y todo este material recibe un nombre, material propio. Material propio significa que es su propia investigación. Este material propio no va a aparecer en Marcos, no va a aparecer en Mateo, no va a aparecer en Lucas. Es su material original, su material propio. Y esta caja era grande, porque estaban todos los recuerdos que él había conseguido. Lo que es bonita la mesa de escritorio de Lucas, el Antiguo Testamento, los dichos de Jesús, el Evangelio de Marcos y la caja grande de cartón rellena de recuerdos, seguramente cogido con unas notas en un papel guardado para componer. Este es el material que tenía Lucas. Y ahora viene el buen hacer de Lucas como escritor. Pues todo esto lo recojo y empiezo a componer un relato ordenado. Y para componer un relato ordenado, lo primero que hace, y además siguiendo la biografía de los personajes de la antigüedad, pues lo primero es poner unos capítulos dedicados al origen del niño, al nacimiento del niño y a la adolescencia del niño. Porque las historias, por ejemplo, de Alejandro Magno empezaban así, con el origen, el nacimiento, la familia, la adolescencia del personaje. Y Marco, que no dice nada de la Navidad, ni se interesa por nada acerca del niño Jesús, Lucas compone 2 capítulos preciosos sobre el pequeño Jesús, la adolescencia de Jesús, y nos vaya descifrando el misterio de Jesús. Ya desde el principio el lector va descubriendo que se mueve con una persona muy, muy importante. El segundo capítulo lo va a copiar de Marcos. Como le gusta tanto a Marcos, pues fundamentalmente va a meter a Marcos. Y copia a Marcos como un niño copia en un examen de otro. Luego copia a Marcos. Como copiamos, todos lo hemos copiado, ¿verdad? Copia y pega. Copió a Marcos y metió el Evangelio de Marcos en un porcentaje muy alto, ¿verdad? Lo metió en el Evangelio. Luego, ¿qué hizo? Bueno, pues los dichos de Jesús los fue intercalando, porque no iba a poner las cosas pegadas, ¿no? Sino que intercalaba. Ponía a Marcos, después utilizaba los dichos de Jesús, volvía a Marcos. Un capítulo precioso que luego veremos en el museo, que se llama Galilea. Galilea, la actividad de Jesús en Galilea, compuesta con Marcos y los dichos de Jesús. Precioso este capítulo. Pero claro, el lector que ya ha leído Marcos dice: Lucas, tú no eres original, eso lo he escuchado ya. Esto lo he escuchado ya. El buen lector del Evangelio detecta muy bien cuando está hablando Lucas por sí mismo o cuando está copiando a Marcos. Dice: Lucas, esto ya yo lo he escuchado en Marcos. Así que este capítulo llamado Galilea está compuesto con las fuentes de los dichos más Marcos. El tercer capítulo, el más bonito de todos, que será la visita al museo, será la planta más valiosa. Siempre en los museos hay una planta valiosa, ¿no? La planta donde está Velázquez en el Museo del Prado, es una maravilla, ¿no? A todo el mundo. Luego, todos los museos tienen una capilla Sixtina, ¿no? Pues la capilla Sixtina, lo más valioso de Lucas, la segunda, es el tercer capítulo, o segunda planta, como queramos. Este tercer capítulo recibe un nombre muy bonito que se llama El Camino. El Camino. El Camino es un capítulo original de Lucas. Marco lo había señalado, pero le dedicó un capítulo, le dedicó Marco al Camino, mientras que Lucas, que está en la parte en la que él se luce,
le dedica del 9 al 19, luego le dedica 10 capítulos. Fijaros bien, de un capítulo Marcos a 10 capítulos. Luego estamos en la parte más original y esta etapa del camino, como es suya, como es original, ¿cómo la va a componer? Con la caja de cartón. Y en la caja de cartón, ahí tiene toda su propia investigación. Y ahí está lo mejor. Y ahí está su recuerdo. Y ahí está. Entonces va a coger la caja de cartón, como un día de lluvia, de estos de invierno, que tenemos todo en casa, una caja llena de fotografías de nuestros abuelos, ¿recordáis? Y en una tarde de invierno lluviosa, esta que tú no sales a la calle, saca la caja de cartón y ve a tu madre en la jura de bandera de tu padre. Te ve tú en la primera comunión con las 2:30. Yo estas fotografías no las enseño a nadie. Ve a tu madre con la llave del piso cuando le dieron la nueva vivienda, el bautizo de una hermana. Ahí está todo. Y tú lo coges un día y dices, bueno, pues estos materiales sueltos que yo tengo aquí, a ver si en vez de tirando, porque testimonio de la vida familiar, voy a comprar un álbum y voy a meterlo. Y tú lo ordenas, y pones a tu padre y a tu madre de novio, después la jura de bandera de tu padre, una fotografía de la mili de tu padre en San Fernando, tú con las 2:30 en la primera comunión, sentada con una religiosa a la bola del mundo, ¿recordáis? Que nos la hucha del lomo, la niña vestida de negrita. Bueno, pues tú por ti misma vas ordenando. Pues eso hizo Lucas, cogió todo ese material y dijo, aquí voy a componer yo una etapa preciosa de Jesús en el camino. Construye, termina esta etapa y nos vamos al siguiente capítulo, que cómo se llamará Jerusalén, porque la vida de Jesús terminó en Jerusalén. Y para componer esta etapa, pues echa mano de Marco otra vez. Entonces copia Marco. Y otra vez copia Marco y lo poquito que él va poniendo de originalidad es poco en comparación con Marco. Pero todo ello, ¿verdad?, de manera ordenada, de tal forma que el lector no se da cuenta que está copiando. Lo ha hecho muy bien porque es un buen escritor y ha ido componiendo un relato con estos materiales. Claro, a la hora de seleccionar nos vamos al camino, que es donde está la caja de cartón con todos sus materiales propios. Y esa es la parte más bonita de este evangelio, que no la tiene ningún otro evangelista. Es suya, ¿verdad? Finalmente, ¿verdad? Pues nada, lo pone todo por escrito. Tiene 24 capítulos, un evangelio segundo en volumen. Se escribe, posiblemente Teófilo paga este trabajo y circula por las comunidades. Y seguramente sería el tercer evangelio que tenían. Primero Marcos, después tendrían Mateo y tendrían en tercer lugar a Lucas. Una comunidad cristiana pudiente que tenía dinerillo, pues podía tener estos 3 libros sobre Jesús. Todavía faltaba Juan. Juan no llegaría hasta el final del siglo. Así que este era el trabajo del escritor, muy bonito, ¿verdad? Lucas como escritor. Que nos queda en la segunda charla dentro de un rato, vamos a pasar a Lucas como pintor. Y por la tarde pasaremos al tercer capítulo, Lucas como médico. Así que hoy nos llevamos 3 imágenes de Lucas. Lucas escritor, el arte de componer. Segundo, el arte de escribir como si estuviera pintando, que Lucas no fue pintor, aunque lo dice la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Pero bueno, una tradición piadosa. Pero es pintor en cuanto que escribe de tal manera que tú estás delante de un cuadro. Tú escuchas a Lucas y lees a Lucas el encuentro entre Gabriel y María en el relato del anuncio, y tú estás viendo a Gabriel hablando con María y proponiéndole, tú a María receptiva, tú lo estás viendo, es un cuadro, que escribe muy bien, el mejor escrito del Nuevo Testamento. Así que veremos a Lucas como pintor, y de ahí la metáfora del museo de Lucas, y por la tarde iremos a la consulta de Lucas, a la terapia. Lucas sanador, Lucas médico, Lucas que te levanta, Lucas como libro de autoestima para sanar heridas. ¿De acuerdo? Así terminamos el día.
bien.